¿Qué tal? Bienvenido a Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy su servidor, Octavio Novoa, transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de varias plataformas, incluyendo, por supuesto, guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, recuerden que también pueden sintonizarnos en vivo haciendo una llamada al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Hoy hablaremos de una filosofía que está revolucionando la manera en que gestionamos proyectos en nuestro sector, Lean Construction. A medida que la industria avanza, la eficiencia y la optimización de procesos se han vuelto esenciales para la sostenibilidad y rentabilidad de las obras. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Qué herramientas y metodologías pueden ayudarnos a minimizar desperdicios y maximizar el valor en cada proyecto? De eso hablaremos el día de hoy. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña un experto en la materia, el ingeniero Pablo Orihuela, quien se conecta con nosotros desde Perú. Actualmente, el ingeniero se desempeña como gerente general de la empresa Motiva S.A. y es consejero del TEC de Monterrey. Su amplia trayectoria en la gestión de proyectos y su conocimiento en metodologías de eficiencia nos permitieron comprender mejor cómo aplicar Lean Construction en nuestra industria y los beneficios de esta metodología. Le dice con mucho ruido que esta metodología puede ofrecer a la construcción en Latinoamérica. Tenemos un poco de ruido, esperemos que en este momento lo podamos mejorar. Ingeniero Orihuela, bienvenidos a Enlaces de la Construcción. Buen día. Buenas tardes, ya, estimado Octavio. Mucho que nos acompañe, ¿me escucha bien? Con un poquito de reverberancia. Sí, pero sí se entiende lo que digo. Se entiende, sí. Sí. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos desde Perú. ¿Cómo ha estado? Bien, felizmente, por aquí en Perú. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de participar en este programa que ya sé que ya tiene tiempo y que difunde el conocimiento de todo lo que es ingeniería. Felicitaciones por ello, Octavio. Gracias, ingeniero. Tenemos un par de semanas que cumplimos, le informo y le presumo que cumplimos 7 años de programas. Entonces, todo esto es gracias a pláticas y charlas que tenemos con personas como usted que aportan mucho valor a este programa, por lo cual estoy doblemente agradecido. Igualmente, querido Octavio, qué bueno que sean 7 años ininterrumpidos de un programa. Eso dice bastante de la estabilidad y continuidad, digamos, de la discusión del conocimiento que tanto hace falta. Muchísimas gracias, ingeniero. Para comenzar, de una manera sencilla, para los que no conocemos muy bien qué es Lean Construction, ¿nos puede explicar al respecto de qué se trata? ¿Está bien lo que dije, que es una filosofía? Así es. Fíjense, en principio, Lean es una palabra que en inglés significa esbelto, magro, sin grasa. Por lo tanto, una buena traducción al español es construcción sin pérdidas. Para definir el Lean podríamos decir que es un sistema de gestión. Un sistema de gestión como muchos otros, como por ejemplo el PMI, que es el que probablemente el más conocido, que es el Project Management Institute, que es el Instituto de Gerencia de la Construcción, que a través, por ejemplo, del PMBOK es una guía que nos conduce, digamos, a procedimientos en general, no solamente por construcción. Tenemos fallas en la señal. Ingeniero, ¿sí me escucha? Se perdió el ingeniero. Tenemos la definición de Lean en lo que está conectando. Ya lo vemos ahí de nuevo. ¿Me escucha? Ahora sí. Perfecto. Le comentaba, digamos, que el Lean es un sistema de gestión como hay muchos, pero la particularidad es primero que está profesamente pensada para la construcción. Entonces, lo que hace Lean es un sistema de gestión basado en la producción. Y cuando hablamos de producción, ¿a dónde está? En la cancha. Tanto en el diseño como en la propia construcción. Y también durante la operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué encontramos en la cancha?
En la cancha encontramos una gran variabilidad de todo tipo. Y esa gran variabilidad lo que nos da es una gran cantidad de pérdidas. Por eso que Lean enfoca su gestión y todo su pensamiento y su estrategia a una eliminación despiadada de pérdidas para entregar valor a todos los involucrados. Más o menos en líneas generales sería una definición de qué es Lean Construction. ¿Qué ganamos con eso? Primero ganamos con esta eliminación de pérdidas, generar valor a los involucrados y mejorar básicamente lo que se conoce como el triángulo de hierro, que es costo, plazo y calidad. Estos tres conceptos fundamentales son, digamos, impactados positivamente por la aplicación de Lean. Esta mejora en los procesos, tanto de diseño o construcción, se dan durante todo el ciclo de vida de un proyecto, no solamente en la obra. Muchas veces uno pregunta, ¿a dónde ganamos productividad? Y el que menos responde, en la cancha, en la obra. Esto no es tan cierto, ¿no? Se gana mucha productividad durante el diseño y también durante el prediseño. Hay un concepto que se denomina constructabilidad y es que cuando se diseña con este concepto pensando en cómo se va a construir, se optimiza mucho, se genera valor y se disminuyen pérdidas, ¿no? Entonces, esta mejora del tiempo, costo, plazo y calidad se expande, digamos, a todo el ciclo de vida. ¿Qué tipo de pérdidas tenemos? Porque hablamos de construcción sin pérdidas. Bueno, esto ya está un poco definido, está bastante identificado. Esto se hizo en el sistema de producción Toyota, que es que dio el origen al Lean Manufacturing. Ahí es donde, digamos, se inspira el Lean para hacer Lean Construction. Este tipo de pérdidas están identificadas, y según Taichi 1, son 7 pérdidas, ¿no? Después se ha agregado una octava pérdida. Por ejemplo, si uno visita una obra de construcción, igualmente durante el diseño, ¿qué podemos ver? Vemos una gran cantidad de esperas. Obreros, de repente, en el techo de una obra, esperando que llegue la bomba de concreto, luego la bomba de concreto esperando que llegue el mixer, luego esperando de repente un RFI, o sea, un requerimiento de información, un plano que está incompleto, esperando materiales, esperando herramientas, esperando órdenes. La cantidad de esperas que sucede en un proyecto de producción es impresionante. Luego tenemos transportes de todo tipo que muchas veces tienen una eficiencia muy marcada. Una grúa, por ejemplo, esperando para poder cargar, obreros que están esperando que la grúa lleve los materiales para poder trabajar, un equipo que de repente estaba malogrado y no llegó a tiempo porque sencillamente el transporte no llegó en el día requerido. Tenemos una cantidad de transportes que no son eficientes. Así como hay transportes de los materiales y de los equipos, también hay movimientos de las personas. Las cosas más elementales como, por ejemplo, saber levantar una carga. ¿Cuántas de nuestras obras tienen, por ejemplo, conceptos o hemos capacitado a nuestros obreros para hacer una carga? Hay diferentes estudios ergonómicos. Acá en el Perú ya se aprobó hace unos 10 años más o menos 8 métodos ergonómicos para levantar una carga. Usted sabe que en toda la construcción más o menos hablamos de un 35 a 40% del componente del costo es mano de obra. Y los obreros o la construcción trabajan muchas de sus actividades con fuerza de mano de obra. Cuando uno analiza, por ejemplo, los costos en un proyecto de construcción, por más que tengamos grúas, elevadores de plataforma y una cantidad de equipos que son los comunes, no llegamos al 5% del costo de la obra. Es decir, que el nivel de maquinización de una obra es muy bajo, es puramente artesanal. En este momento aún seguimos estando en una etapa artesanal.
Por ahí, por ejemplo, Peter Drucker decía que algo ya es industrial cuando el porcentaje de la producción, lo correspondiente a la mano de obra, es menor al 10%. Nosotros tenemos 35 a 40%. Estamos en una etapa artesanal, aun cuando tengamos 3 grúas. Entonces, estos transportes son ineficientes. ¿Y cree que sea posible abatir ese porcentaje? Así es. ¿Cómo? Con maquinización. O sea, estamos acostumbrados a hacer muchos trabajos a mano. Entonces, la grúa, por ejemplo, es una cuestión importante, pero hay una serie de equipos que no se usan. Los obreros están acostumbrados ya por cultura de trabajar y usar ¿qué? Usar la carretilla o el buggy, la lampa, el pico. Si uno cuenta, las herramientas que se tienen en obra son típicas y son muy elementales. Un ejemplo. Cuando uno coloca el cerámico, usted dice cerámico, mayólica en los enchapes, por ejemplo, de los baños, de las cocinas, ¿no? Cuando uno coloca enchapes y uno ve a una obra, en cualquier parte, uno va a ver de repente 4 o 5 herramientas para colocar esos enchapes. Si uno va a un catálogo, por ejemplo, de Rubí, acá, por ejemplo, en el Perú conocemos la marca Rubí porque son cortadores de mayólica, de cerámica. Pero si uno va al catálogo para colocar cerámicos, hay 38 herramientas. Pero la gente está acostumbrada a hacerlo a mano, con poca ayuda de herramientas y con poca ayuda de maquinaria. Por eso cuando hablamos de construcción 4.0, que es, digamos, un poco la réplica de la industria 4.0, si uno analiza, yo me desenvuelvo más en el campo de edificaciones, pero si uno analiza en qué nivel tecnológico estamos, yo diría que estamos en el 2.0. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0 o construcción 4.0, primero hay que pasar a la tercera para recién poder saltar a la cuarta. Si uno analiza la productividad, y esto es conocido, digamos, con por ejemplo, los informes de McKinsey, que analiza todas las industrias, la que tiene más baja productividad y casi está en cero es la construcción. Entonces, esto nos hace pensar, nos podemos tomar a mal, pero lo podemos tomar también a bien. Esa es una oportunidad. De cualquier mejora que hagamos, nos va, digamos, a distinguir de las demás empresas. Entonces, ingeniero, y en este caso, ¿considera usted que hay cierta resistencia para adoptar ese tipo de mejoras que podemos tener? Hay oportunidades, pero también hay retos y tal vez el tener una actividad artesanal todavía tan fuerte, digo, no se ha podido abatir, tal vez en países de primer mundo se haya logrado algo, pero en países latinoamericanos es complicado. ¿Considera usted que hay esa resistencia desde el obrero hasta el ingeniero calificado para buscar tener esas mejoras? ¿Puede ser una limitación? Sí, la resistencia al cambio en construcción es muy fuerte, es muy fuerte. Hace poco, para una presentación que justo hicimos en Los Cabos, en México, en noviembre fue el Congreso mexicano de Lean Construction, hice una presentación y justamente para buscar esto que usted menciona, hicimos una búsqueda de todos los artículos indexados que traten sobre barreras para adoptar Lean Construction. Hemos encontrado 10 estudios de diferentes partes del mundo que analizan y dicen cuáles son las principales barreras. Las hemos rankeado y las 3 principales barreras que los 10 estudios coinciden primero es el apoyo de la alta gerencia. Fíjense qué importante, el apoyo de la alta gerencia. La segunda barrera es la poca comprensión del concepto de Lean Construction. Y la tercera barrera es la falta de capacitación a todo nivel. Cuando hablamos de todo nivel, estamos diciendo desde la gerencia general hasta el último peón. Porque Lean trabaja así. Lean
una de las diferencias es que está convencido que la obra se desarrolla en la cancha. Por ejemplo, cuando hablamos de gestiones tradicionales, o cuando hablamos, que es la que un poco que nos guía durante los procesos. Cuando, por ejemplo, tenemos una obra, antes de comenzar la obra, ¿qué nos piden? Nos piden un presupuesto y una programación de obra. Es decir, nos están pidiendo que programemos la obra al detalle, por ejemplo, con el CPM, que es el método de la ruta crítica, que es la que más se usa. Antes de comenzar la obra, si la obra dura, no sé, pues 400 días, estamos diciendo hoy, el día 320, vamos a hacer tales partidas o tales conceptos, como ustedes dicen, ¿no? El día 415, tales conceptos. Entonces, Lean reconoce que eso no es posible porque hay demasiada variabilidad. Claro. Entonces, comenzamos la obra y a la semana estamos reprogramando. Al mes estamos nuevamente reprogramando. Y la historia nos dice, la historia académica y la historia que está recopilada en datos, nos dice que hay muchas obras que acaban fuera de plazo y también fuera de costo. Y muchas de ellas con falta de calidad. Entonces, otro factor pudiera ser también que por la prisa, en muchas ocasiones se inicia una obra sin un proyecto completo, sin un proyecto ejecutivo completo, que dice ya esto ya lo vamos ajustando y arrancamos, entonces hicimos una programación con un proyecto ejecutivo incompleto y entonces queremos que la programación resulte bien cuando desde la raíz está mal. Digo, no sé si me explique, ingeniero. Sí, es muy frecuente que, por ejemplo, durante el diseño se tome mucho tiempo. Últimamente hemos hecho una comparación entre tiempos de diseño y tiempos de construcción. El diseño se alarga mucho y por varios motivos, porque hay cada vez más requerimientos de seguridad, medioambiental, de revisores, etcétera. Eso está bien, pero a veces el diseño demora casi igual en tiempo que la obra. Entonces, cuando se acabe el diseño y se va a comenzar la obra, el propietario de la obra está desesperado, obviamente, por comenzar la obra. Entonces dice, acá están los planos, a ver, hagan su propuesta y comenzamos ya. No se da tiempo suficiente para poder hacer, digamos, una buena planificación. Y esa planificación, como comentaba, digamos, el Lean hace una diferencia. O sea, uno no puede programar al detalle toda la obra desde que se inicia hasta que se termina. Para eso, digamos, el Lean propone 4 etapas. No, digamos, que estas grandes sábanas que se ven en las paredes de las casetas de obras ¿no? en la caseta de obra de una construcción que tiene una nada más de verla, ingeniero, hay algunas que nada más de verlas me asusto, ya no sé dónde empezar, mejor me doy la vuelta y me salgo, ¿no? Porque hay algunas oficinas de obra provisionales que cuando tienen la oportunidad de tener un remolque, tienen un remolque de 12 pies de largo y ya no alcanza la sábana, hay que darle vuelta para poderla terminar, ¿no? Entonces, se vuelve complejo, ingeniero, no sé, me parece que queremos ser tan específicos que nos volvemos muy burocráticos, no sé, ¿qué opina, ingeniero? Entonces, el Lean es totalmente consciente de eso. Entonces, no podemos tener ese nivel de detalle de toda la obra. Entonces, ¿qué propone? Propone 4 fases. La primera fase es una programación maestra. A ver, una partida de edificación más o menos debe estar entre 300 a 400 partidas. Ustedes creo le llaman conceptos. De 300 a 400 conceptos. Entonces, si uno quiere programar esos 400 conceptos en esas sábanas que hablamos, es una locura. ¿Qué propone Lean? Trabajar por partidas maestras. Y las partidas maestras se basan por hitos. Y, por ejemplo, en una edificación tenemos el inicio, que son obras preliminares. Luego tenemos el inicio de excavación para los sótanos, por ejemplo. El otro hito sería cuando uno termina el último sótano y comienza la cimentación. El otro hito sería cuando comenzamos ya a los verticales del sótano hasta que llegamos al nivel de vereda, que eso ahí terminamos la infraestructura. El otro hito es cuando comenzamos la superestructura hasta que llegamos al último piso. Y los otros 2 bloques son el grueso de acabados finos, de acabados gruesos primero y luego el grueso de acabados finos. Entonces, si contamos el número 7 siempre es medio mágico,
en una obra de edificación con sótanos tenemos 7 hitos. Y entre cada hito tenemos una partida maestra, un concepto maestro. Por ejemplo, cuando hacemos el pórtico de un edificio, tenemos a través de una herramienta que nos da el Lean, que es líneas de balance, que es mucho más amigable, más fácil y ayuda mucho a la visualización entre el propietario y el equipo en vez de una barra GAN, ¿no? Las líneas de balance nos dan no solamente, digamos, la duración, sino dan la ubicación, la localización y nos dan el ritmo y la velocidad de avance, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una programación maestra uno ve una línea con la cual, digamos, está subiendo el pórtico. Detrás de esa programación maestra tenemos unos 10 grupos de partida o conceptos. Y debajo de esas 10 grupos tenemos más o menos para un pórtico entre 30 a 40 conceptos o partidas. Entonces, el primer avance de una programación es la programación maestra. Tenemos los hitos principales y decimos, tenemos que llegar aquí, 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 en estas fechas. La segunda fase es la programación por fases. Es decir, yo comienzo la excavación y entonces me concentro en esa fase. ¿Para qué voy a estar pensando en los acabados si todavía estoy en excavación? Y cuando me concentro en esa fase, lo que hago es conversar a través de las secciones de las planners con los involucrados de esa fase. Si estoy excavando, por ejemplo, y estoy haciendo anclajes, tendré que tener las reuniones semanales con el proveedor de anclajes, con el subcontractista de excavación de tierras, con los tierreros, con los encofradores, con los de concreto. Y luego, digamos, que tengo esa programación de fases, tengo algo más a detalle, que es la programación mensual. Se llama LucaG, pero para que se entienda, es una programación mensual. Y luego, algo más fino, que ya es el nivel de detalle para la programación semanal. Es decir, una reunión de las planners que puede ser un día jueves, un día viernes o quizás un día sábado en la mañana, decimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer la semana que viene? Desde el lunes hasta el sábado, ¿no? Y decimos, entre todos los involucrados, y ahí están los last planners, están los capataces, están los proveedores principales de la fase. Son los últimos planificadores. Ellos son los que hacen que la cosa se haga. Con este grupo, de esta fase, decimos, a ver, ¿qué hacemos desde el lunes hasta el sábado? Tenemos un listado de conceptos de partidas y luego verificamos y decimos, a ver, ¿qué cosa haría que no se cumpla esta programación? Se hace a nivel de semana y también a nivel de LucaG, que es el mensual. Entre todos, dice, falta, por ejemplo, madera. La vibradora está malograda y hay que repararla. Yo tengo 3 observaciones, por ejemplo, de un encuentro con una viga que no especifica qué tipo de acero tiene. Todas estas consultas en esa reunión se apuntan y se llaman restricciones. Y lo que hay que hacer es comprometerse a levantar esas restricciones para que nuestra programación, no de toda la obra, no de todo el mes, sino de la semana siguiente, no tenga fallas. Muy bien. Entonces, se llama un análisis de restricciones. Sí. Que se hace a nivel semanal y a nivel mensual. Sí. Me permite, ingeniero, quiero recordar los números telefónicos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico al cual pueden marcar, es una llamada sin costo y pueden también seguir escuchando el programa, que es el 425-394-7097. De esa forma escuchan el programa la media hora que nos queda y no les va a costar nada. También, si quieren enviarnos un mensaje, quiero recordarles que pueden recibirlo, podemos recibirlo vía WhatsApp en el 3329-52-55-22 con el prefijo 521, sin mensajes de fuera de la República Mexicana. Y también tenemos la oportunidad de recibir sus mensajes en YouTube y en Facebook, si es las herramientas que estás utilizando, las plataformas que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos. Ingeniero, me gustaría mucho preguntarle, y esto es muy interesante todo lo que me menciona respecto a las fases, la programación maestra, la programación de fases, la programación mensual, cómo podemos llegar incluso al detalle de la programación semanal. Y dos puntos importantes, uno de ellos que usted mencionó hace un momento, es la participación de todos, ese trabajo en conjunto, ese trabajo en equipo,
porque de pronto hay ese tipo de... se da en todas las obras, ¿no? De malos entendidos, tal vez de envidias, tal vez de a mí los de las cocinas no me caen bien y no se llevan bien con los de la carpintería, y entonces se vuelve una gestión más de planificación, se vuelve ya de recursos humanos, ¿no? De estar viendo cómo conciliar todo esto, pero sobre todo que participen. Ellos también deben de conocer entonces la filosofía del Lean para poderse integrar y conocer un poco más esto. Así es una muy buena pregunta. Fíjense, para terminar, una vez que tenemos la programación semanal y que supuestamente decimos de lunes a sábado vamos a hacer esto, entonces a la semana siguiente nuevamente nos juntamos y decimos esto de acá es lo que hemos programado y esto de acá es lo que hemos realizado. Comparamos y decimos qué se cumplió y qué no se cumplió. El promedio mundial, según documentado, según la documentación que nos muestra el Lean Construction, es que ese cumplimiento tiene un promedio por debajo del 80%. De tal manera que si uno tiene un PPC, el PPC es el porcentaje de planificación cumplida en la semana, si uno tiene un PPC de 80% o arriba, ya es considerado aceptable. A una semana. Esto es con los métodos tradicionales. Entonces, cuando hacemos esto, la primera semana, de repente tenemos un 60% de cumplimiento. Aquellas partidas que no se cumplieron, hay la obligación de poner por qué no se cumplió. Entonces tenemos el indicador que es el CNC, que es las causas de no cumplimiento. Tenemos dos. El PPC, que es el porcentaje de planificación cumplida, y para las que no se cumplieron, tenemos las causas de no cumplimiento. Entonces, semana a semana hay una retroalimentación y un aprendizaje que nos lleva a la mejora continua. Este ejercicio de hacerlo todas las semanas, obviamente irá mejorando nuestra capacidad de programación, pero una programación en conjunto con los obreros. Ahí está una gran diferencia con los conceptos tradicionales, con la forma de gestión tradicional. Sí, tenemos al ingeniero. Tenemos nuevamente aquí el ingeniero, estaba leyendo los mensajes de las personas que han estado escuchando el programa y hay un mensaje especial para usted de Francisco Zúñiga. Buenas tardes, Pablo. Le saluda Pancho Zúñiga desde Canadá. ¿Cómo vencer a la alta informalidad en la construcción en Perú, que de hecho mueve mucho la economía de Perú? Dice Francisco en su mensaje y su saludo que le está enviando, ingeniero. Adelante, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí. No escuché bien la pregunta, por favor, Fabio. ¿Cómo vencer a la alta informalidad en la construcción? Él dice que en Perú, no solamente en Perú, también en México se da este tema, la alta informalidad y sobre todo también la rotación de empleados, ¿verdad? Que apenas empiezan a conocer un proyecto y se van a otro. Entonces, ¿cómo vencer esta situación? Le pregunta Francisco Zúñiga, desde Canadá, que le mando un saludo. Perfecto. Fíjense, fundamentalmente, digamos, esta alta variabilidad que tiene la construcción se debe, digamos, a varios factores. Un factor es el poco volumen de producción. ¿Cuántos carros, cuántos autos, por ejemplo, de un solo modelo se fabrican? Puede ser, no sé, alrededor de 1 millón a 5 millones anuales. Si hacemos un edificio de oficinas, un edificio de departamentos, ¿cuántos hacemos al año? No hay punto de comparación. Entonces, el problema de la construcción, desde que nace, tiene algunos factores sui generis. Uno de ellos es el poco volumen de producción. Entonces, si yo tengo una fábrica, esa fábrica de repente opera durante 15 o 20 años, y tengo obreros que tienen probablemente 10, 15 años, 20 años trabajando en la fábrica. Pero cuando comienzo una obra, esta obra es un promedio, por ejemplo, de una obra de edificación de 1 año o 1 año y medio. Y durante ese periodo, el personal no es estable porque hay un personal para la estructura o el casco de la obra y hay otro personal para los acabados. O sea, ese año ya se convierte en medio año.
Entonces, esa alta rotación que tiene, digamos, la construcción es un factor totalmente diferente a los demás sistemas de producción. Eso origina lo que el oyente dice con muy buena razón, que hay una alta rotación de personal, que hay, digamos, mucha falta. Por ejemplo, es también conocido que los días lunes, por ejemplo, hay cierta inasistencia, porque los obreros del día sábado y el día domingo, digamos, festejan, ¿no es cierto? Entonces el día lunes... Yo eso ya lo solucioné, ingeniero. Ya tengo una solución para eso. Yo no les pago a los obreros, les pago a sus esposas, a sus señoras. Ellas se encargan de administrar el dinero y así el lunes tan temprano. Esa es una buena herramienta de gestión. Sí, así es, así es. Entonces, luego hay otro factor, y ese factor es que la construcción es un sistema de producción fijo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en una fábrica los productos pasan por los obreros. En una obra, los obreros pasan por el producto. Entonces, cuando los productos pasan por los obreros, se forma una cadena de producción, una cadena de ensamblaje. Y este es uno de los grandes saltos de la industria. La revolución 2.0, por ejemplo, la segunda revolución industrial es eso. La primera es el maquinismo, la incorporación de máquinas reemplazando mano de obra. La segunda revolución industrial es la incorporación de líneas de ensamblaje a esas máquinas operadas por hombres. La tercera revolución es la operación automática de estas máquinas. Y la cuarta, que es la 4.0 en que estamos viviendo ahora último, es que las máquinas operan de forma inteligente. Esas son las 4 grandes revoluciones. Pero si analizamos nuestras obras, en antes comentaba, ¿qué porcentaje de maquinismo tenemos en las obras? 5%. 5% de todo el costo de la obra son máquinas. Grúas, elevadores, contamos, los posteamos y no pasan del 5%. Entonces, esta producción fija hace, digamos, que no se pueda generar una sincronización de operaciones, como se hace, por ejemplo, con una faja transportadora. Por eso es que la faja transportadora es el icono para la segunda revolución industrial. Nosotros tenemos que pasar por los ambientes de la obra. Por ejemplo, va una cuadrilla colocando ladrillos. Luego detrás viene una cuadrilla colocando revestimiento. Otra cuadrilla pintando y así, ¿cierto? Pero los obreros son los que se trasladan por toda la obra. O sea, el producto es fijo. Entonces, este sistema de producción fijo genera mucha variabilidad. El otro es la temporalidad. No solamente por el tiempo que dura la obra, sino que tenemos una obra, por ejemplo, no sé, en el sur del país, por un año, luego licitamos, encontramos otra obra que está al norte del país y nos andamos moviendo como unos errantes por todo el sitio. Dentro de la misma ciudad tenemos una obra en un distrito, luego nos cambiamos a otro lugar, somos muy errantes. Y no solamente eso, sino que dentro de la obra también somos nómades. Porque, por ejemplo, tenemos la caseta de técnica, la caseta de almacén, la caseta de los comedores, los vestidores. Cuando comenzamos a estar en un lugar, conforme vamos avanzando, esto se va moviendo. El almacén, la caseta técnica, nos acomodamos por un costado y durante todo el tiempo nos vamos moviendo. Tremenda diferencia con una fábrica. Una fábrica tiene sus puestos de trabajo totalmente definidas, las estaciones de trabajo. Y un trabajador de repente hace la misma operación durante 1, 2 o 3 años. En la obra, esto es totalmente itinerante. Uno va un día y encuentra, digamos, una cuadrilla trabajando en el primer piso, va la semana siguiente y ya el primer piso está en otra parte del segundo piso. Entonces, todas esas condiciones que generan la variabilidad es lo que da como resultado personal, digamos, que va rotando, personal que al rotar no se le puede capacitar fácilmente, porque esencialmente cada vez es un grupo diferente, y todas estas falencias que hacen que la construcción sea una de las industrias con la más baja productividad en el mundo.
Pero esto no tiene por qué desanimarnos, porque lo poco que hagamos nos diferenciará de los demás. Claro. Entonces, Ya el Lean estoy, es una propuesta para esto. El Lean sí, dice, juntémonos, ya estoy desanimado, sí, ingeniero. juntémonos para poder, digamos, Ya se escucha, ya. no le entendí. Digo, ya estoy desanimado ya con todo lo que me dicen. ¿Ah? Exactamente. No, pero Si todos estamos en se la misma vuelve, condición, se vuelve un reto interesante, ingeniero, y eso también ayuda se mucho al vuelve un reto crecimiento interesante. y se vuelve muy, muy interesante y Así muy, es. muy atractivo para el desarrollo profesional de los ingenieros. Yo lo veo como una oportunidad, el tratar de estar siempre viendo la solución, incluso antes de que tenga el problema, ¿no? Antes de que tenga el problema. El ingeniero visualiza y desde antes puede darse cuenta de qué puede suceder, ¿no? Esa experiencia es valiosísima y yo creo que el ingeniero más que desanimarse debe de animarse porque tiene grandes oportunidades de desarrollo y un pequeño cambio puede ser una gran diferencia en una obra, ¿no? El ingeniero es tan hábil Así es. y está siempre viendo cómo resolver problemas, pero es tan hábil que cuando no hay problemas los genera para poderlos resolver, ¿verdad? Entonces hay que verlo como una oportunidad, Como una porque lo oportunidad. poco que hagamos nos va a diferenciar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la gestión tradicional? Por ejemplo, ¿cómo se hace una programación en la ruta crítica? Se hace en la oficina. Aquel que es experto en Primavera, en Microsoft Project, ¿no es cierto? Él hace la programación. ¿Qué tal diferencia con la propuesta de Lean de sencillamente hacer una maestra y luego juntarnos todas las semanas para hacer una programación, ver si se puede hacer y ver qué es lo que puede ocasionar que no se cumpla lo que estamos planificando, para levantar estas restricciones y luego hacer que esto sea mucho más viable? Tremenda Sí. diferencia, por ejemplo, en la gestión tradicional y en la gestión con el Lean Construction, ¿no? Sí, ingeniero, nos queda poco tiempo, sin embargo, me gustaría leer un par de mensajes que tenemos. El ingeniero Víctor Manuel Quintana Serrano desde Aguascalientes, muchas felicidades a tu invitado, excelente tema. También no quiero dejar pasar un saludo para la generación 74-79 de ingenieros civiles de la Universidad de Guadalajara, generación 74-79, que hoy celebran su aniversario. Y también al licenciado Fernando Montes de Oca, saludos y felicidades, gracias. ¿Cómo recibo el manual? Bueno, yo antes de iniciar el programa mandamos un mensaje en donde mencioné que podían recibir un libro, que es el libro de, ¿cuál es el libro? Por ahí lo tenemos. Bueno, era para personas que nos mandaron un mensaje de voz, licenciado, 33 29 52 55 22. Tenían ese regalo, sin embargo, con todo gusto se lo puedo hacer llegar. También el ingeniero Gerardo Barraza, gracias por tu mensaje, ingeniero. Y antes de cerrar el programa, ingeniero, para tener el tiempo adecuado también para su mensaje, una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Lean es para todos o solamente para grandes empresas? Esta es la pregunta que quiero hacer. Muy buena pregunta. Lean es para todos. Y la experiencia que tengo en esto es que es mucho más fácil implantar Lean en una empresa pequeña. Vaya. A ver, una empresa grande ya tiene procesos, ya tiene sistemas establecidos, tiene mucha gente, se debe implantar, pero es más difícil. Cuando tenemos una empresa pequeña que no tiene mayor soporte, entender la filosofía de Lean no requiere mucho costo. El costo es romper barreras sobre todo culturales, barreras de costumbre, de que siempre lo hemos hecho así. Entonces, costo como costo monetario no es mucho. El costo, digamos, es atreverse a hacer el cambio, tener el apoyo de la gerencia, hacer capacitación para todo el personal. Por ejemplo, esto que usted está haciendo en su programa, de todas las semanas, está dando conocimiento, difundiendo conocimiento de forma gratuita. Entonces, una de las 7 pérdidas que dice Taiichi Ohno, que bueno, no hemos tenido tiempo para mostrarle demás, pero hay la 8ª pérdida. Y la 8ª pérdida, que está acuñada recientemente, es conocimiento desperdiciado. Es decir, si uno tiene que hacer una gestión de una obra
y digamos existen conocimientos como por ejemplo el Lean y también otro tipo de gestiones, y no se actualiza eso y no lo aplica, es una pérdida. Y esa es la octava pérdida. O sea, si yo, por ejemplo, hago una obra y la hago de forma tradicional y no me capacito que de repente hay otra forma de hacerla, o otros equipos, o otros materiales, o otras herramientas, alguna forma de motivación al personal, si yo no me entero de eso, es una pérdida para mi empresa. Y por último, si yo escucho, leo, me capacito, voy a una conferencia, escucho un programa como este, pero lo escucho y no lo aplico, también es una pérdida. Entonces, la octava pérdida que se añade últimamente justamente es el conocimiento desperdiciado, el conocimiento no aplicado. Y eso es una pérdida, ¿no? Y hablando de conocimiento, ingeniero, ¿cómo cree usted que va a impactar esta filosofía, el uso de la evolución de la inteligencia artificial? Porque ahora hablamos de inteligencia artificial y todo lo queremos hacer con inteligencia artificial, pero yo creo que es muy complicado tener inteligencia artificial, ya todo lo quieren hacer con robots, pero o en línea, como estamos en este momento, pero yo creo que no podemos encontrar todavía un obrero que nos haga un muro de tabique o de ladrillo en línea, ¿no? Digo, tienen que hacerlo ahí y él no está preocupado en la inteligencia artificial, él ya quisiera tener un poco más de inteligencia natural, yo también quisiera tener inteligencia natural, no tan artificial, pero vienen todas esas tecnologías que al parecer nos llevan, y mucha gente dice, ya no van a ocupar al humano. Bueno, ¿qué va a pasar? Estamos asustados, ya no ocupan, a mí de por sí ya no me contratan, ahora con la inteligencia artificial, pues ya no me van a querer en ningún lado, ingeniero. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, yo creo que ahorita es innegable que la inteligencia artificial está inundando todos los sectores. Y igualmente que la productividad más baja de todos los sectores es la construcción, creo que también hay bastantes barreras y desafíos que hay que vencer para poder aplicar la inteligencia artificial. A ver, el Lean tiene un triángulo. En un vértice, en uno de esos vértices tenemos la cultura de la gente. O sea, si tu equipo es, digamos, proactivo al cambio, le gusta innovar, esa es la cultura. Porque si eso no le gusta, sencillamente nada la resto camino. Ese es un vértice del triángulo. El otro triángulo, el otro vértice, perdón, es el conocimiento y las formas de gestión. Yo puedo hacerlo con el PMI, yo puedo hacerlo de repente a mi estilo, sin ningún tipo de técnica, o lo puedo hacer de repente con Lean. Y el otro vértice es la tecnología. Yo puedo aplicar Lean sin ningún tipo de tecnología especial. De repente, con las formas más tradicionales, más antiguas de hacer una construcción, pero puedo aplicar Lean porque en esas formas totalmente antiguas de generar los procesos, puedo hacer mejoras, puedo evitar pérdidas. Pero si esa tecnología la llevo a una tecnología 2.0, 3.0 o 4.0, cuando yo, además de la cultura y el sistema, utilizo una tecnología 4.0, entonces está haciendo lo que denominan Lean 4.0. Y en ese Lean 4.0 ya estamos hablando de utilización de tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? Sencillamente es un conjunto de algoritmos que permiten hacer lo que antes solamente se podía hacer con la inteligencia humana. Y si hablamos de inteligencia artificial, básicamente hay dos grandes campos, ¿no? El Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. El Machine Learning, que es el aprendizaje automático, trabaja con data estructurada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, trabaja con una base de datos, con una tabla de datos, que es muy fácil, digamos, relacionarlo, aprender y sacar algún diagnóstico. Pero el segundo, que es el Deep Learning, ya trabaja con unos algoritmos neuronales, que lo que hacen es imitar al cerebro humano. De tal manera de que, por ejemplo, si yo veo una base de datos que tiene, no sé, el nombre de los trabajadores, su desempeño y por ejemplo, su comportamiento ante la seguridad de obra. En esa tabla yo puedo fácilmente
hacer algunas conclusiones. Pero si yo, por ejemplo, veo un proceso constructivo, no es una base de datos, es una base de datos no estructurada. Entonces ahí requiere la inteligencia humana para decir, este obrero ¿qué está haciendo? Ah, este obrero está colocando ladrillos, este obrero está colocando acero, este obrero está encofrando. Para eso se necesita discriminación, ya no es una base de datos. Y eso es data no estructurada. Entonces el deep learning lo que hace es, a través de un aprendizaje, ver, por ejemplo, un video y diagnosticar qué se está haciendo. Últimamente hemos estado revisando unos artículos a nivel mundial. El que lleva la batuta de esto en construcción es Corea, más que China y más que Estados Unidos. Entonces, se está trabajando mucho en seguridad de obra, por ejemplo. El problema de la seguridad es porque una muerte durante un proceso productivo sencillamente nos valora todo, ¿no? O sea, no, una vida es irreparable. Entonces, se apunta mucho a la seguridad de obra. ¿Qué se hace? A través, por ejemplo, de lo que se conoce como visión artificial, que es el computer vision. A través de la visión artificial, a través de unas cámaras con sensores del tipo IoT que están, digamos, ligadas a la nube, la cámara mira, por ejemplo, una escena de un proceso constructivo. Como la cámara tiene, digamos, la data subida, digamos, a la nube, tiene un algoritmo neuronal, puede distinguir, por ejemplo, si el obrero está con casco o no está con casco. Es un ejemplo típico. ¿Por qué? Porque anteriormente se le ha pasado cantidad de imágenes y videos y se dice obrero con casco, obrero sin casco, obrero con casco, obrero sin casco. Tanto que luego, digamos, cuando ya esté entrenado el sistema, se dice, este obrero está sin casco. Y este obrero no tiene el arnés. O este obrero no lleva lentes. Entonces, esa discriminación se hace a través de una red neuronal que está en la nube. Y luego, digamos, cuando detecta esto, genera una alerta. Y esta alerta se puede transmitir, por ejemplo, a través de un dashboard o se puede transmitir a través de la generación de texto o audio, que es el NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, uno pone una cámara inteligente en una obra y cuando la obra detecta, por ejemplo, que el obrero no está llevando sus PPPs, arriba en la nube automáticamente genera una alerta y esa alerta pasa a la obra. Estamos prescindiendo de la actividad humana, ¿no es cierto? Sí. Esto está todavía en proceso. ¿Por qué? Porque esto se hace fácilmente en una fábrica, pero no se hace en una obra. En una obra tenemos, por ejemplo, polvo, puede ser lluvia, puede ser que, digamos, ya colocar un muro y ya la cámara no se puede, no me deja ver. Entonces, y luego la detección, por ejemplo, de obreros, se hacen, hace poco he visto unos cascos que tienen unos sensores en el casco. Pero imagínense un casco con un sensor, conociendo a los obreros. Al cabo de una semana el casco lo tiran, se cae. Entonces, claro, hay desafíos fuertes que todavía falta vencer. Pero la inteligencia artificial avanza a una velocidad exponencial. Claro. Entonces, esto aunado al BIM va a llegar a lo que se denominan los gemelos digitales, ¿no? O sea, el BIM es un modelo de información, por ejemplo, de un edificio y también, por ejemplo, de una máquina. Entonces, hay un artículo muy interesante en el cual dicen, yo tengo una retroexcavadora y la excavadora tiene 4 movimientos. Carga, levanta, traslada y descarga. Y en cada de esos puntos se pone un sensor. Entonces, uno tiene el BIM de la máquina y con estos sensores, el BIM que está en mi pantalla, ya sea fuera de la obra o en la China, es igual, yo puedo ver cómo la excavadora se mueve en BIM. Y si esa excavadora está, digamos, excavando, por ejemplo, una zanja en un lugar urbano en el cual hay conductos eléctricos o sanitarios, y yo tengo el BIM de la red sanitaria y eléctrica, yo puedo decir que cuando la cuchara de la retroexcavadora esté, por ejemplo, máxima 15 centímetros, me mande una alerta. Claro. Para evitar un accidente, ¿no es cierto? Y luego, esa alerta
puede tener una respuesta. Porque si me mando una alerta, la excavadora llegó y ya yo llego después que la excavadora ha sido electrocutada. Entonces hay el gemelo digital unidireccional y el gemelo digital bidireccional. Y el bidireccional es el que actúa automáticamente. ¿Qué hace? Apaga la máquina. Sí. Es un poco como el carro autónomo, ¿no? El coche autónomo hace eso, ¿no? O sea, digamos, ve, digamos, que hay una persona que puede atropellar y sencillamente no puede depender del humano. Claro. Tiene que ser con deep learning, de tal manera de gestionar autónomamente y parar el carro. O también lo selecciona, ¿no? Si ya tiene Así, más de 80, o ya tiene más de 80 años, pues ya no pasa nada y se lo puede llevar. Y si es un niño, pues hay que protegerlo, ¿no? para un algoritmo para que pueda seleccionar. Entonces, el panorama que nos pinta la inteligencia artificial Sí, realmente es de ciencia ficción, ¿no? sí. Yo creo que estamos obligados, ingeniero, le quiero hacer la invitación a tener un segundo programa, porque este tema es tan extenso que solamente hemos dado un pequeño esbozo, pero inteligencia artificial en la construcción sería un muy buen tema y hablar al respecto, cuáles son los avances y qué viene. No sé qué opina y si podemos contar con su presencia en un futuro para hablar de ese tema que me resulta interesante. No sé qué opine y sea posible tener la oportunidad de que nos acompañe nuevamente, ingeniero. Quizás Antes, como no antes, vamos a Guadalajara, de repente lo visito, pero igualmente si coordinamos con mucho gusto de compartir, digamos, este tipo de conversaciones amenas, interesantes de su programa, ¿no? ingeniero, si viene aquí a Guadalajara, ya tiene lista aquí una botella de tequila, pero nada más la condición es que no tarde mucho porque es posible que no permanezca mucho tiempo cerrada. Entonces, si puede venir, entre más pronto venga, mejor. Aquí lo esperamos. Y antes de cerrar, bueno, tenemos un par de mensajes. El ingeniero Luis Rubio, que nos escucha en Puerto Vallarta, muchísimas gracias. Me recomendaron el programa, lo estoy pasando. Gracias, ingeniero, por escucharnos. El ingeniero Rodolfo Gutiérrez también, un programa y le manda un mensaje al ingeniero Pablo hasta Perú. Dice también, tenemos un mensaje son todos. Bueno, tenemos un mensaje del ingeniero Félix Asensio, gracias de la generación 74-89, que están ya en plena celebración, pero nos están escuchando. Gerardo Barraza, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, gracias por escucharnos ahí, del CISEG. Y Elisa López le manda otra vez un saludo, felicitándolo. Gracias por todo. Antes de cerrar, ingeniero, me gustaría mucho tener la oportunidad de escuchar sus últimas palabras, un mensaje para cerrar el programa. Con todo gusto, lo que desea agregar, y con eso cerramos, ingeniero, por favor. Sí, a ver, yo diría que un mensaje interesante es, por ejemplo, para los alumnos que están saliendo de la universidad. Algo importante es que los alumnos aprendan los procesos. Eso es importante. Estamos haciendo algunas encuestas a nivel latinoamericano, pero el consenso es que los alumnos de las universidades salen con mucho conocimiento, por ejemplo, en estructura, Sí. ¿no? Pero con poco conocimiento en operaciones de construcción. Entonces, claro, el problema es de que los alumnos están en la universidad y durante los ciclos hacen 2 o 3 visitas, no sé, a alguna obra. Pero esa visita es durante una mañana. Entonces, el proceso constructivo, realmente los egresados o los ingenieros junior aprenden esto ya dentro de una empresa. Entonces, muchas veces hacen un salto y quieren ser gerentes antes de conocer los procesos. Entonces, en construcción esto no es posible. En el PMI es posible, porque el PMI, por ejemplo, propone una nueva carrera que es la carrera de gerencia de proyectos. ¿De qué? De cualquier proyecto. En construcción esto no es posible. Si uno no conoce la cancha, si uno no se pone las botas, si uno no conoce el proceso, ¿qué vamos a gestionar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a innovar? Algo fundamental es meterse a la cancha y conocer los procesos. Y a los ingenieros que ya tienen experiencia, conocen mucho de la cancha, pero a veces ya la obra absorbe totalmente, física y mentalmente, es muy demandadora. Entonces, darse el tiempo para nuevamente capacitarse en estas nuevas técnicas. Porque
es muy frecuente que la teoría esté un poco alejada de la práctica. Entonces, Claro, juntar la teoría con la práctica implica que los recién egresados no conocen de procesos y los que ya conocen muy bien el proceso no están actualizados de la teoría. claro, claro. Entonces, a los que ya están metidos mucho tiempo en la cancha, que nuevamente se den tiempo para revisar las nuevas teorías. Y a los muchachos que recién están saliendo, que antes de pensar en la gerencia, estén pensando en bajar a la cancha, ponerse el casco y las botas y aprender los procesos. Y para eso el Lean es una buena alternativa. Creo que es el sistema de gestión más ad hoc, hecho especialmente para construcción. Excelente, ingeniero. De nuevo le agradezco, ha sido un verdadero placer charlar con usted y que nos haya compartido parte de su gran experiencia en el tema. Sin duda, Lean Construction representa una gran oportunidad para optimizar nuestros proyectos y para contribuir a una industria más eficiente y mejor valorada. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Octavio. Cuando gustes, estoy a tu disposición. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra comunidad constructora. Les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión. No olviden que la próxima semana estaremos aquí con un tema muy interesante. Espero que nos acompañen nuevamente. Gracias a todos ustedes. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias.